Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Eh, es un privilegio nuevamente estar aquí eh, para poder hablar de la maravillosa palabra de Dios. Y es que no hay nada mejor uh, que poder tener su palabra en nuestras manos. Él nos ha dado el privilegio de ser portavoces de este maravilloso privilegio. Hablar, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, estamos hablando de lo que él pensó, una historia maravillosa que está escrita en este maravilloso libro, el cual tenemos ese maravilloso privilegio de poder exponer. Antes de entrar con el tema, me gustaría que ahí donde usted nos escucha, ahí donde usted está, ya sea que vaya manejando, o sea que esté en su casa, hoy pues quisimos hacerlo un poco más temprano, ¿verdad? Un poco más temprano. Quizás algunos tendrán el privilegio de escucharnos, quizá mañana o pues cualquier otro día, y de donde sea que usted nos escucha. Este es un privilegio maravilloso. Le voy a invitar a que juntos oremos al Señor, le pidamos la dirección a Dios, y gracias por aquellos que ya pues se están conectando. Hermanos, nuestra hermana Emily, pues Dios les bendiga. Un placer siempre poder saber que están pendientes de la palabra de Dios, de seguidores de Jesús. Dios les bendiga mucho. Uh, Vayamos en palabra de oración para darle gracias al Señor y que sea Él pues quien me ayude a hablar acerca de la perseverancia de los santos. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, Dios. Tu misericordia que nos permite hablar de tu palabra. Hablar, Dios mío, de este maravilloso libro. Padre, que sea, Dios mío, tu presencia, que sea tu espíritu, que sea tu amor, que sea tu misericordia, Dios de la gloria, guiándome para que tu palabra, Dios del cielo, pueda llegar a los corazones, pueda transformar vidas, pueda edificar, pueda corregir, pueda instruir, pueda guiar, Dios mío, a tu pueblo. Señor, te pedimos que seas tú, Dios mío, llegando a los corazones. Padre, oramos por cualquiera sea la necesidad que nuestros hermanos puedan estar pasando. Desde aquí de Nueva York, desde Long Island, seguidores de Jesús, estamos siempre clamando por cada uno de ustedes al Dios soberano, al Dios del cielo, al Dios de la tierra. Oramos, Padre, para que tu gracia sea derramada en cada una de las vidas. Oramos para que tu misericordia, Señor, sea derramada en cada una de las vidas. Padre, clamamos, Señor, por aquellos hogares que de una u otra forma han sufrido este problema, esta pandemia. Creemos, Señor, que tú
encaminarás para bien todas estas cosas. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman tu nombre. Esto es, aquellos a los que conforme tu propósito han sido llamados. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito eres Dios del cielo. Bendito eres Dios de la creación. Bendito eres Señor del universo. En ti hemos confiado, en ti hemos depositado nuestras cargas porque tú nos has perdonado, tú nos has salvado. Tú nos tienes hasta el día de hoy. Podemos decir que hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Qué maravilloso eres. Podemos decir que tu misericordia es grande. Gracias porque nos mantienes respirando. Gracias porque nos das el alimento diario todos los días. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos con esas bendiciones espirituales. Protege a cada uno de nuestros hermanos con esa protección espiritual. Señor, llegamos hasta los hogares, clamamos por seguidores de Jesús y así sucesivamente por todos los hermanos que nos siguen, que están pendientes. Señor, sea usted llegando a esos corazones. Desconocemos la necesidad, pero tú la conoces. Desconocemos la necesidad, pero tú conoces cada una de ellas. Tú que eres soberano, Dios. Tú que conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Tú que conoces nuestra palabra antes que ésta salga de nuestra boca. Señor, qué maravilloso eres. El Dios del cielo, de la tierra, del mar. El Dios que nos amó sin mirar qué tanto le podíamos dar porque no podíamos. El Dios que nos salvó sin condición. El Dios que nos perdonó sin condiciones. El Dios que nos regaló todo su favor sin que antes nosotros lo anduviésemos buscando. Ese Dios de misericordia le servimos, te servimos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque tus misericordias aún siguen siendo fieles. Porque tus misericordias son reales. Padre, pedimos por cada uno de nuestros hermanos que el gozo de la salvación sea en cada uno de sus vidas. Que el gozo de la salvación sea en cada una de las vidas de nuestros hermanos, seguidores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por mantenerse con nosotros. Gracias por estar siempre pendiente de seguidores de Jesús. Vamos a empezar, mis queridos hermanos. Y en esta tarde quiero hablar sobre el tema de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y para esto, si usted está en su casa, está ahí en su casita tomándose su cafecito, ¿verdad? Bendiciones a nuestro hermano Oscar, que nos está siempre, parte de seguidores de Jesús, nos está sintonizando. Dios les bendiga. Hermanos, vaya conmigo a la Biblia, al libro de Judas. En el capítulo 1, versículo 24 al 25, esos dos versículos vamos a estar leyendo. Libro de Judas, mis amables hermanos, capítulo 1, versículo 24 y 25. Doy algunos segundos para que usted lo pueda buscar. Yo le invito a que busque su Biblia. Miren, hermanos, es siempre muy importante tener este ejemplar con nosotros, llevar este ejemplar con nosotros a la iglesia, cuando pues Dios nos permita nuevamente regresar aquí, en este lugar maravilloso.
Así es que, hermanos, vaya conmigo a la Biblia, a Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Voy a leerlo y pues si usted lo tiene, sígame con su vista. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Préstele mucha atención a la palabra de Dios. Para que comience a responderse algunas de las preguntas que el por qué la perseverancia de los santos. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Nuevamente lo leemos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por esta palabra que hemos leído. Señor, te pido que uses mis labios, uses mi vida. Aparta toda palabra necia, Dios mío, que no sea tuya. Apártala de mis labios. Señor, que tu palabra llegue hasta los corazones de nuestros hermanos y que puedan ellos ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, la perseverancia de los santos es un tema que creo que algunas veces quizás hemos hablado aquí en Seguidores de Jesús y quizás algunos de los que nos están escuchando tengan conocimiento acerca de la perseverancia de los santos. Hablar de la perseverancia de los santos es un tema difícil de digerir para muchos, porque es un tema que no da espacio a una libertad a pecar. Y muestra que si tan solo caminamos por nuestra propia cuenta, tendríamos nuestra vida eterna asegurada, pero pues en un lugar donde no es Dios quien nos ha llamado. Muchos dicen que es cuestión de vivir evitando las caídas para no perder pues la salvación. Ahora, si la salvación fuera perdible y no fuera permanente en nuestras vidas, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada. La doctrina de la santificación sería cuestionada. La doctrina de la justificación sería cuestionada. La doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado. Y por lo tanto, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería cuestionado. Por una sola razón. Porque tendría mucho peso la iniciativa humana. Sería el complemento de la obra que el Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron. Esto significa que el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Entonces, Dios sería perfecto en su obra y la Biblia sería imperfecto en su obra y la Biblia quedaría como mentirosa por sus escritos que aseguran que la obra de Dios es perfecta. La preservación de los santos, a mí en lo personal, me gusta más la frase de preservados que perseverancia. No existe la perseverancia sin ser preservados. Usted y yo hemos sido preservados. Y por el hecho de ser preservados, perseveramos santamente en el caminar.
Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien sabemos ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Cuando orábamos decíamos que Dios tornará y torna todas las cosas para bien para los que aman su nombre. Bueno, Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¡Qué privilegio tenemos! Él es el primogénito entre muchos hermanos. Somos vistos como los hermanos de Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin Dios de fidelidad. Justo y recto es Él. Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Romanos 11, de los versículos 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Hermanos, escuche estas palabras. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Escuche lo que sigue diciendo. ¿O quién llegó a ser su consejero? Hermanos, agárrese. Mire lo que dice. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Señor, te reclamo lo que es mío. ¿Cuándo usted le ha dado al Señor, hermano? ¿Cuándo? Él es el Dios soberano. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar a este? Dios es el creador de los cielos y de la tierra, el soberano Dios, el que nos creó, el que nos hizo y el que hace con nuestras vidas lo que a él mejor le place. Porque él es Dios. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. Bueno, eso es lo que dice Romanos, no lo digo yo, lo dice Romanos. Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en su crisol en la tierra. 7 veces refinadas. Proverbios capítulo 8, versículo 8 y 9. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella nada torcido. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Esto es Dios diciéndolo, hermanos. Dice, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella nada torcido, ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende, rectas para los que han hallado conocimiento. Y quiero que entendamos que estas verdades son la inspiración de Dios. Es la mente de Dios. Dios las inspiró. En el año 1644 se reunieron unos 100 hombres llamados puritanos en una iglesia llamada Salón de Jerusalén. La congregación ahí, se congregaron ahí en el año 1644. Fue una congregación, una junta de las mejores mentes teológicas y de los más grandes eruditos bíblicos en Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza dominante de esto. Ellos eran bien conocidos como los amantes de las Escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad, amantes del Evangelio.
Y estos puritanos se reunieron unos 100 de ellos juntamente con algunos de la congregación, con señores y gente común y corriente. Ahí están todos juntos, reunidos. Y se embarcaron en un fuerte estudio, en un esfuerzo, en estudio por 5 años. Escúchame bien, por 5 años. 5 años de estudio intenso de las Escrituras. 5 años de diálogo intenso en las Escrituras. 5 años de discusión. 5 años para producir una declaración doctrinal, la cual nosotros amamos. 5 años más tarde, en el año 1649, terminaron su tarea y produjeron lo que es conocido como la Confesión de la Fe de Westminster. En esta confesión de fe hay una declaración breve muy impresionante y que me gusta mucho. La confesión dice esto: aquellos, escuche bien, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamados de manera eficaz y santificados por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Esto es apoyado por muchos pasajes bíblicos. Por esa razón, ellos estuvieron tan metidos estos 5 años para apoyar esta maravillosa verdad con las Sagradas Escrituras, como por ejemplo Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que Él me ha enviado, que Él me envió, tiene vida eterna. Escuche bien, tiene vida eterna, no momentánea. No momentánea. Esto no es cuestión de que usted tuvo vida un día y de repente ya no. Vida eterna, dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra, o sea, ¿quiénes? Y aquí entra alguna pregunta muy importante. ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios? Bueno, sus hijos. Sus hijos. Pero, ¿cómo pueden llegar a escuchar la palabra de Dios si Romanos dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados? Bueno, porque la Biblia dice que Él nos dio vida a vosotros, a nosotros. Aun cuando estábamos muertos, Él nos dio vida, dio un soplo de vida y al darnos ese soplo de vida, nosotros pudimos tener oídos espirituales y pudimos escuchar su voz. Entonces, aquellos, dice Juan, que escuchamos su voz. De cierto os digo que el que oye mi voz, porque Él nos dio vida, el que oye mi voz, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, o sea, Dios, está hablando Cristo, tiene vida eterna. Vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Hay 2 destinos eternos. Uno es el de la vida eterna, gozo eterno con Cristo Jesús, con nuestro Señor. Y la otra eternidad es la condenación eterna. Usted y yo que hemos sido llamados a precio de, que hemos sido perdonados a precio de sangre y que su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha perdonado. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados y hemos sido pasados de muerte a vida eterna. Tenemos vida eterna. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, Cristo Jesús hablando, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ciertamente no le echo fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día postrero, dice Jesús.
Hermanos, eso es maravilloso. Hermanos, esto es glorioso. Este es el evangelio glorioso de la perseverancia de los santos. Qué tristeza sería, mis amables hermanos, que dependiera de nosotros. Qué horrible sería. Imagínese usted luchando todos los días con la ley de Dios. Imagínese usted luchando con la ley perfecta de Dios. Porque para eso se nos dio la ley, para que todo el mundo quede convicto, se calle la boca y no diga una palabra. Y deje que la gracia de Cristo Jesús lo llene. Deje que la gracia del Evangelio, el gozo del Evangelio, lo mantenga, lo encamine, lo lleve hasta el final. Que el Evangelio lo encamine a la cruz. Que el Evangelio de Cristo sea el gozo de su vida. Eso dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, ciertamente no lo he hecho fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí hay algo bien importante, mis amables hermanos, usted que me está prestando mucha atención. Aquí hay algo muy importante. Y es que directamente Cristo Jesús no vino por nosotros. Vino, mire lo que dice aquí. Ciertamente dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene ciertamente no lo he hecho fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Vino para hacer la voluntad del Padre. Y en consecuencia de que Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre, nos dio vida a nosotros, nos perdonó a nosotros, su amor nos alcanzó y nos salvó. Y hoy nosotros somos salvos por su gracia. Y no solamente somos salvos por su gracia, sino que nos mantiene en Él, en sus brazos, en sus manos. Ahí estamos en sus manos, mis amables hermanos. No estamos solos, estamos en los brazos de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Porque Él nos mantiene, Él nos sostiene. ¿Qué sería de nosotros si con nuestros propios méritos, si con nuestras propias fuerzas lucharíamos para caminar? Hermano, nos cansaríamos y nos agotaríamos y nos iríamos. Bueno, hay una declaración muy importante que Jesús hizo con los discípulos cuando los discípulos estaban ahí discutiendo y Jesús les dijo, bueno, para empezar, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Él nos eligió a todos. Y no solamente nos eligió, mis amables hermanos, sino que nos sostiene, nos mantiene y nos alimenta con su palabra hasta el día del Señor, hasta el día que Él quiera llevarnos y estemos con Él en las bodas y estemos con Él en la eternidad para siempre. Aquí está el gran texto en el que vemos que la permanencia de los hijos de Dios, en Dios, a quien el Padre escoge. Mire, Dios, a quien el Padre escoge, Él atrae. A quien Él atrae, Él atrae a Cristo. Y todo aquel que es atraído a Cristo, viene. Escucha la voz, viene. Y cuando viene, Cristo mismo lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el Padre los ha mandado. El Padre nos ha llamado. El Padre nos ha traído con lazos de amor a Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús nos recibe con los brazos abiertos porque el Padre nos trajo. El Padre nos dio vida en Cristo. Y Cristo Jesús dice, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque mi Padre me lo ha mandado. Porque el Padre me lo ha mandado. Todo aquel que es atraído a Cristo, viene. Y cuando viene, Cristo mismo lo recibe, lo guarda. No solamente lo recibe. Ok, ven, aquí te dejo. No, el Padre nos atrae, Cristo nos recibe y nos
guarda. Nos guarda. Hermanos, ¿de qué tenemos miedo? Esto va a pasar. Esto es pasajero. Dios nos tiene guardados. Dios nos ha guardado desde el principio hasta el fin. Nos guarda. Y no solamente nos guarda. No solamente nos guarda. Si un día vamos a morir y vamos a irnos de esta tierra, pero sabe que hay una promesa maravillosa, y es que no solamente nos atrajo a Cristo, sino que nos guarda, y si morimos, ¿sabe qué va a pasar? Nos resucitará en el día postrero, así como Cristo resucitó. Hermanos, qué maravilloso evangelio, qué maravillosa palabra. Nos resucitará en el día del Señor. ¿Y cuál es el miedo? Muchos ahí, ¡ay! Me voy a morir. Hermanos, usted no se va a morir. Usted ha pasado de muerte a vida, a algo mejor, a algo glorioso, a algo maravilloso, a algo que todavía no podemos ver, pero que un día lo veremos tal como Él es. Nos resucitará en el día postrero. Lo mismo expresado de otra manera, dicho por Jesús. En Juan, capítulo 10, versículo de 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Ya un versículo que creo que muy bien conocen ustedes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿verdad? Y me siguen. ¿Por qué le siguen? Porque escuchan su voz y le conocen. Y yo les doy vida eterna otra vez. Escuche bien. Y yo les doy vida eterna, perseverancia, preservación. Les doy vida eterna. Y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, ¿qué más quiere usted? ¿Qué más queremos? Mire la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Mire la seguridad maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Seguridad eterna, mis amables hermanos. Dice, mis ovejas, ¿quiénes? Nosotros. Mis ovejas oyen mi voz. Oímos su voz. Oídos espirituales. Oímos su voz. Y yo las conozco. Cristo nos conoce. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Vaya cosa. Porque ni lo alto, ni lo bajo, porque ni lo ancho, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos arrebatará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice su palabra, nadie me los arrebatará de mi mano. Nadie. Nadie. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, escuche bien esto. Mire qué maravilloso. Esto a mí me emociona, hermano. Esto a mí me pone así como emocionado porque hemos creído, aquel que nos llamó, mis amables hermanos, es el Dios Todopoderoso. Mire, y dice, mi Padre, dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, Jesús está diciendo, bueno, si alguien pretende quitármela de las manos, miren, ¿saben qué? Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Dice, es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. ¡Ja! Qué maravillosa palabra. Qué gloriosa palabra. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Pero mire lo que termina diciendo Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Consumado. Consumado. Yo y el Padre, uno somos. O sea, si aquellos que andan por allá afuera pretenden quitármela de las manos de mi Padre, no, Señor, no podrán. Porque mi Padre es mayor que todos ellos. Es el Señor, el Dios Todopoderoso,
y bajo sus pies están todos sus enemigos. Él es el Dios Todopoderoso, inclusive Satanás. Satanás. Nadie los arrebatará de mi mano. Hermanos, gloria al Señor. Regocíjese, hermano. Alegrémonos en el Señor. Alegrémonos en su palabra. Porque estamos en las manos del poderoso Dios gigante. ¿Quién ha podido darle consejo al Señor? ¿Quién ha podido enseñarle o quién le ha dado al Señor para que Él nos dé? O para que tú vayas y digas, Señor, yo te di, ahora dame. ¿De qué usted? ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo su creación? ¿Cuándo su creación? ¿Cuándo la creación va a ordenarle al Creador? ¿Cuándo? Él es el Dios poderoso. Poderoso para salvarnos, poderoso para perdonarnos y poderoso para guardarnos de caer. Somos salvos por su gracia y nos mantiene eternamente y para siempre. Esta doctrina es maravillosa. Esta doctrina me da consuelo. Esta doctrina es tan gloriosa que puedo descansar en el Señor. Su palabra es maravillosa. Sus promesas son fieles. Y cuando leo la palabra de Dios que dice, nadie me los arrebatará de mi mano. ¡Gloria al Señor! Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, miren, escúchenme bien. Acérquense el teléfono al oído si lo están escuchando. Si esto a usted no brota ese gozo en su corazón, hermano, arrepiéntase. Si esto a usted no le produce gozo, hermano, no sé qué le puede producir gozo. No sé qué le pueda producir. Si el saber que el Dios Todopoderoso nos mantiene en sus manos, nos protege, nos guía, nos alimenta, Él nos persevera hasta el día del Señor. Si eso a usted no le produce gozo, hermanos, te es necesario nacer de nuevo. Arrepiéntase y que la palabra comience a ser su alimento diario. Que la palabra comience a ser su alimento diario. Bueno, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de de las manos de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Iglesia. La Escritura está llena del contenido con referencia al Dios que sustenta y que mantiene a sus hijos. Dios, el creador del cielo y de la tierra, mantiene a la tierra, mantiene a todo lo creado con sus manos y también mantendrá a sus hijos. Y mantendrá a sus hijos. De igual manera, esto me hace pensar en el versículo de Juan, capítulo 4, versículo 14, que dice, todo aquel que debe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, si la fuente de vida una vez lo alcanzó, usted no va a volver a tener sed jamás, porque anda buscando entre la basura. Si la palabra de Dios, si Dios lo ha alcanzado con su gracia, ¿qué anda haciendo en el basurero? ¿Qué anda excavando en el basurero? Oh, es que él tiene palabra fresca. Hermano, por favor, 66 libros le han dejado ahí, mire. 66 libros tenemos aquí. Palabra fresca, aquí está la palabra de Dios. Y si esa palabra fresca no está aquí, no es bíblico. Corra de ahí, huya de ahí, son farsantes, hipócritas. Corra de ahí. Su palabra está escrita aquí. Y su palabra dice, todo aquel que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Vuelve otra vez, para vida eterna. Para vida eterna. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es, hermanos, es una fuente inagotable.
una fuente inagotable, nunca se terminará, ni nunca se termina, es eterna. Esto no significa que los cristianos no fallan, claro que fallamos. Esto significa exactamente lo que la confesión dice. No significa que los cristianos no fallan de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Fallamos porque fallamos, pero no caemos para siempre, porque nos volvemos a levantar, porque Él nos levanta, Él nos perdona. Porque hermanos, si Él una vez nos encontró, nos perdonó, aunque caigamos, aunque pequemos y aunque caigamos bajo, Él nuevamente nos levantará. Tarde o temprano nos encontrará. 99 dejó por allá tiradas y fue y buscó a la que se había perdido. 99 tenía por allá y dijo, no, iré y buscaré a la que se ha perdido y la traerá al redil. La traerá al redil. ¿Fallar? Sí. ¿Fallar severamente? Sí. ¿Fallar repetidamente? Sí. Probablemente sí. ¿Fallar completamente? No. No. ¿Fallar finalmente? No. Vamos a caer, vamos a fallar, sí, pero no definitivamente, porque Él nos levantará. Somos su pueblo, somos sus hijos. Él nos llamará con lazos de amor. Bueno, quizá alguna vez con lazos de amor y quizás otras veces utilizará las pruebas difíciles y nos traerá con el pie quebrado, pero nos atraerá a su redil, porque Él es fiel y sus promesas son fieles y ninguno de sus hijos va a perecer, porque esa es su promesa. Ninguno de sus hijos vamos a perecer, porque esa es su promesa. Ninguno. Esto es exactamente lo que la vida de un cristiano, esto es lo que exactamente significa ser un cristiano. Ser un cristiano significa que estamos en las manos de Dios, Él nos mantiene, Él nos persevera hasta el final. Hasta el final. La vida de un cristiano consiste en la perseverancia. La vida de un cristiano no consiste en qué tanto usted persevera en Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La vida de un cristiano no consiste en qué tanto usted persevera en Dios. La vida de un cristiano consiste en que Cristo es quien nos persevera hasta el final. Cristo es quien nos lleva hasta el final. En la permanencia de usted en Dios, no somos nada, pero en la permanencia de Dios en nosotros, somos todos. Esto alude, si usted dice que es usted quien persevera, esto alude al Dios omnipotente. Usted está diciendo que usted puede y que Dios no. Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo señalado volverá a ti. Escuche bien, estamos hablando de la oveja, ¿verdad? Perdida. Mira lo que dice, hay para el pastor, hay para Dios, el pastor de pastores, ¿hay para Dios algo imposible? No. Dice Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo señalado volverá a ti. Agárrese. Agárrese. Usted que me está escuchando, si usted ha dejado de congregarse o de seguir, o dice usted, no, es que no puedo. Mire, en el tiempo señalado volverá a ti. Y te guste o no, te llevará a su redil. A las buenas, amablemente, o no tan amable, te llevará. Ahí vas a llegar arrastrado. Ahí vas a llegar con una pata quebrada. Pero vas a llegar, porque en el tiempo señalado volverá a ti. Y según el tiempo de la vida, será, como dice, y según el tiempo de la vida será la luz de un hijo. ¿A quién se está refiriendo el versículo? Primero, al omnipotente Dios. Y segundo, a la incapacidad humana.
Dios hace de que de la nada salga algo para su alabanza. Usted y yo fuimos creados de la nada. No éramos nadie. Y no lo somos. Simplemente Él nos ha alcanzado con su gracia. Y si usted en algún momento se ha llegado a creer la gran cosa, escúcheme bien usted que se cree la gran cosa. Usted que dice ser el gran aquí, ¿verdad? Inclusive usted que dice ser el gran teólogo, piense por un momento de qué fue formado. Del polvo fuiste formado. ¿Y ahora qué te crees? Del polvo fuiste formado. Eres lodo. No eres nadie. Eres lodo. Mas por su gracia, Él te ha perdonado. Por su gracia, Él te ha mantenido en su redil. Por su gracia. Dios mantiene a sus hijos incapaces de permanecer en Él para su alabanza. Es Dios quien nos mantiene para su alabanza. La verdad de la perseverancia en esto, en la salvación, a usted se le dio una fe sobrenatural por parte de Dios para creer el Evangelio, para creer el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. Usted ha llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta fe es un regalo hermoso y maravilloso y bellos que Dios dio a cada uno de sus hijos. Y para ir terminando, es un regalo de gracia y es un regalo lleno de misericordia. Él ha sido misericordioso hasta el momento. Misericordioso. Si no, analícese usted mismo, hermano. Piense en lo que pensó hoy todo el día. ¿Cuántos de sus pensamientos glorificaron a Dios? Piense, autoevalúese usted mismo. Analice cuántos pensamientos glorificaron a Dios. Y ahora piense, ¿se merece usted el amor de Dios? ¿Se merece usted la misericordia? Pero ¿sabe qué? Más por su gracia. O sea, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Amada iglesia, Dios nos dio una fe, Dios no nos dio una fe temporal. De haberlo sido, entonces sí moriríamos y perderíamos nuestra salvación. Dios nos dio un regalo llamado fe, y esa fe permanece en nosotros para salvación. De modo pues, que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Si Cristo es nuestro fundamento, nosotros no podremos movernos si estamos en ese fundamento, porque el fundamento es Cristo Jesús. Ejemplo, cuando alguien quiere remodelar una casa, remodela solo la parte más vista, ¿verdad? No se va a poner a arrancar el fundamento, porque si no se acaba la casa. En este caso, Cristo Jesús es nuestro fundamento. Y en Él estamos fundamentados. En Él estamos cimentados. En Él estamos fundados en Cristo Jesús. Mis amables hermanos, la perseverancia de los santos no consiste en qué tanto usted persevera en Dios, en qué tanto usted persevera en Cristo Jesús. La perseverancia de los santos, mis amables hermanos, consiste en que Cristo es quien persevera en nosotros, no nosotros en Él. Es Él quien persevera en nosotros. Por lo tanto, no nos soltará jamás. Tenga esa fe. Confianza que Él nunca lo va a soltar, que Él nunca lo va a dejar y que Él nunca lo va a desamparar, porque Él dio su vida y su vida vale mucho. Es preciosa. Es maravillosa. Vamos a orar. Señor,
Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites hablar de la perseverancia de los santos. Y gracias porque hemos entendido, Señor, que no depende de nosotros, sino de tú, de tú quien nos perseveras, de tú quien nos sustentas, de tú, Dios mío, de ti quien nos mantienes. Padre, rogamos para que cada día, Señor, tu espíritu, tu gracia sea en nuestras vidas y que podamos reflejar, que podamos amar tu palabra, que podamos amarte a ti, que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Señor, gracias por los hermanos que han estado pendientes escuchándonos. Bendice sus vidas, cuídalas, guárdalas. Pedimos por cada uno de ellos, para que tu gracia, Dios mío, perdone sus vidas, para que tu gracia alcance a sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, seguidores de Jesús, estamos siempre pendientes. Síganos en nuestra página Seguidores de Jesús en Facebook, porque ahí estaremos pendientes dando pues noticias de cómo va pues este problema, esta pandemia que ha hecho que cerremos las puertas de nuestra iglesia. Estamos pendientes a lo que se nos diga, ¿verdad? Y pues les dejaremos saber. Estamos ansiosos, estamos deseosos por regresar para que adoremos al Señor juntos. Y creemos que usted también, seguidores de Jesús de aquí de Long Island, también está con ganas de regresar y cantarle al Señor y adorar al Señor y aprender de la palabra del Señor todos juntos. Un saludo a todos y les recordamos que siempre estamos al servicio de cada uno de ustedes. De igual forma, usted también, ¿verdad? Sabiendo que esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Gracias, hermanos, por estar siempre pendientes. Un abrazo, Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Gracias por siempre estar pendientes escuchando de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.